A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Carmencita de Ramírez. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno. El día de hoy vamos a tener, prácticamente es como un repaso de la lección que ya el pastor nos ha hablado muchas veces realmente y que como iglesia ya conocemos todos. Les voy a pedir su participación a todos aquellos que quieran apoyarme durante el proceso de esta lección. Bueno, dice así, nuestra lección es la resurrección de los santos de la gran tribulación. Y vamos a estar en Apocalipsis 6, del 9 al 11, el 15, del 2 al 4, 20, del 4 al 6. Dice, la resurrección de los mártires de la gran tribulación es una comprobación más de la fidelidad de Cristo a sus promesas de darle vida eterna a los que son fieles hasta la muerte. Durante la oración que el hermano Fernando nos daba hoy en la mañana, él hablaba en gran parte de esto, de que debemos de cuidar realmente nuestra vida como hijos de Dios. En las lecciones que hemos estado viendo los días domingos, también de Daniel, a través de nuestro pastor, miramos la fidelidad de Daniel y de sus 3 amigos, que jamás se inclinaron ni adoraron a nadie más que no fuera al Señor. Y esto es lo que vamos a ver parte de hoy. Como les digo, es prácticamente como un repaso y no es una casualidad que el Señor nos vuelva a exhortar en esto, hermanos, porque creo que prácticamente estamos a las puertas de un gran acontecimiento. Y creo que es el anhelo de todos, que ese día nadie de los que conocemos como hijos del Señor se queden, porque lo que sucederá durante la gran tribulación, todos ya sabemos que es terrible. Es muy fuerte todo lo que va a pasar y lo que van a sufrir todas aquellas personas que se queden, porque no cuidaron sus vidas, porque no mantuvieron sus lámparas de aceite y en el último momento les faltó. No nos descuidemos, porque la palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche. El día y la hora nadie lo conoce, pero los acontecimientos de los tiempos, el Señor sí nos los ha revelado a través de su palabra. Y es lo que en los últimos meses, a través de los estudios del pastor, de las diferentes clases de escuela dominical, se nos ha estado exhortando, el Señor nos ha estado hablando. Quiero que alguno de ustedes me diga
¿Cuál cree que podría ser uno de los objetivos de esta lección? Vamos a ver quién quiere participar. Que prenda su micrófono. ¿Cuál serían algunos de los objetivos? ¿No quieren participar? De manera sencilla le diría yo que Dios espera que no nos apartemos de Él. Muy Que bien, hermano. que sigamos confiando en Él, que tomados de su mano, todo nos llevará por buen camino. Muy bien. Gracias, hermano Raulito. Muy bien. Hermana Carmencita, yo pienso ¿Sí? de que como esto ya no es para nosotros, como nosotros como iglesia ya nos habremos ido con el Señor, esto es para que las personas que aún están a medias preparándose, que aún tienen ciertas dudas, pero que al ver que la iglesia fue arrebatada, ellos confirmen y tengan fe de todo lo que se les ha hablado y que vean que sí es cierto todo lo que es cierto. Entonces, que se preparen entonces para soportar todo lo que sea para poder lograr la vida eterna, para que no piensen que todo es mentira, porque entonces porque hay muchas personas que están yendo a la iglesia, estamos siguiendo a la iglesia, que estamos oyendo palabra y que tenemos nuestras dudas. O sea, yo no, digamos, yo no dudo, yo tengo fe, pero hay personas que aún dudan y todas esas dudas se les van a aclarar cuando vean que la iglesia se fue. Entonces ellos van a ver y van a tener que prepararse para y sufrir y aceptar todo lo que les venga para poder irse con el Señor, si es que desean hacerlo. Muy bien. Gracias, hermana Telmita. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Carmencita, disculpe. El objetivo principal es que cuidemos nuestras vidas y que tengamos conciencia de lo que realmente va a pasar si no lo hacemos. Sí, hermana Telmita. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Sí, y hermana Carmencita, buenos días. Vea, yo considero que uno de los objetivos es lo que implica el tener esa fidelidad y esa obediencia al Señor para tener en su momento el regalo de vida eterna, ¿verdad? Ese es para mí uno de los objetivos, esa fidelidad y esa obediencia absoluta al Señor. Para mí, pues, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias, hermano Juan Carlos. Claro que sí, todos los que han participado definitivamente es parte de nuestros objetivos de esta lección el día de hoy. ¿Alguien más quisiera participar antes de que continúe? ¿No? Bueno, continúo. Dice, dentro de nuestros objetivos es conocer la doctrina de la resurrección de los mártires de la gran tribulación. Segundo, valorar la disposición de mantener en alto el testimonio de Jesucristo a cualquier precio. Esto es parte de lo que decía también el hermano, cada uno de los hermanos que participó, esa fidelidad, el mantenernos antes del arrebatamiento, porque aún en estos momentos el Señor nos sigue hablando. Si esto está escrito, es para que también nos demos cuenta, como nos decía nuestro pastor durante el estudio de Apocalipsis, que si es bien cierto, es lo que va a suceder durante la gran tribulación, pero la iglesia ya no va a estar. Por eso debemos velar que nada ni nadie, y el hermano Fernando lo decía claro durante la oración de este día, que nada nos aparte de aprender cada día más del Señor, de que no permitamos que nadie nos arrebate la corona de vida que estaba en la lectura que él dio de Santiago. Entonces, ¿qué va a pasar con esos mártires de la gran tribulación? Esa es la resurrección de ellos. Porque nosotros hoy en día tenemos que mantener esa fidelidad del Señor, guardarnos para el Señor como Él nos lo ha mandado.
apartarnos de todas esas cosas que el mundo hoy en día ofrece y que pueden ser muy atractivas a nuestros ojos, o que anhelemos tener cosas que realmente el Señor tal vez no nos las quiere dar porque sabe que si nos las da podemos apartarnos de Él. Entonces Él día tras día nos habla de diferentes maneras a cada uno para que mantengamos esa fidelidad y que no permitamos que nadie nos arrebate la corona que Él nos ha ofrecido. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de mantenernos fieles al Señor. Otro de los objetivos, hay muchos, pero solo les voy a dejar aquí 3. Considerar la conducta cristiana como fruto de la esperanza de la fe. No es que ninguno de los 3 anteriores sea uno más importante que todo. Los 3 son bien importantes y cada uno de los hermanos que participó, lo que dijo es bien importante para nuestro crecimiento espiritual. Subrayé aquí el fruto de la esperanza de la fe, porque vamos a ver más adelante, porque tenemos una esperanza, pero esa esperanza la debemos realmente atesorar de nuestro corazón, con todo nuestro ser, siempre viendo al invisible, siempre viendo a nuestro amado Señor. Continúo. Dice, muchos santos serán mártires de Cristo en la gran tribulación. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué significa eso? Que muchos santos serán mártires de Cristo en la gran tribulación. ¿Quién quiere participar? ¿Por qué creen? Hermana, porque, ¿cómo se llama? Serán mártires porque para poder irse con el Señor, para poder obtener la vida eterna, para poder mantener su fidelidad al Señor, van a tener que sufrir, van a ser decapitados, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder hacer nada, van a ser perseguidos. Y los que logren salvar sus vidas huyendo a las montañas, como dice, pues pasarán muchas, como dice ahí, muchas tribulaciones, pero otros van a ser decapitados, van a ser asesinados para que no sigan, para que no hablen del Señor. Muy bien, hermana Ternita, muchas gracias. Así Hermana es. Carmencita, una ¿Sí? pregunta. ¿Y usted qué considera, aparte de lo que está escrito en la presentación, sobre lo que usted acaba de preguntar? ¿Yo qué considero? Correcto. Sí, muy bien, gracias, Pablito. Yo creo que realmente muchos de los mártires que van a estar ahí dentro de la gran tribulación es porque van a ser perseguidos a causa de la fidelidad que van a mantener a pesar de todas las circunstancias que van a estar ahí presentes. Ellos van a triunfar al final, porque como bien decía la hermana Termita, muchos van a ser decapitados, muchos van a padecer cada cosa, no van a poder comprar, van a tener que mantenerse realmente fieles hasta el último momento. Por eso es la palabra mártir, porque a pesar de las circunstancias, ellos van a vencer y lo vamos a ver más adelante. Continuamos con Apocalipsis 6, del 9 al 11. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quién está hablando aquí? Cuando abrió el quinto sello vi, dice. ¿Quién está hablando aquí? Juan. Gracias, hermana Termita. Muy bien. Es Juan. El apóstol Juan es el que le fue revelado esto. Y lo está escribiendo, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por eso dice el título, muchos santos serán mártires de Cristo en la gran tribulación. Y en el versículo 9 miramos, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenía. Aquí dice una comparación para que ustedes miren, en el Antiguo Testamento, si se dan cuenta, antes habían sacrificios que se llevaban al altar. Y solo les puse un versículo de Éxodo 29:12, que dice así: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Porque en este caso la sangre es la vida de los animales. Pero si se dan cuenta, aquí en el versículo 9 dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Entonces, ¿en dónde está la vida del ser humano? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, literalmente, de lo que estamos hablando. ¿Quién quiere participar? ¿En dónde está? En el alma. En el alma. Muy bien, está en el alma. Y aquí vamos a ver solo 2 versículos porque en la Biblia hay infinidad que nos habla de eso. Y en Mateo 16:26 y 10:28 dice así: porque si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso es que Juan dice: y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Y Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Y fíjense que está en plural aquí donde dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel, aquí está ya en singular, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel? Satanás. Satanás. Muy bien, gracias, hermana Silvita. Es Satanás. Satanás. Y aquí, ¿quién cree que mató a estos mártires en la gran tribulación? ¿Quién mató a estos mártires? Fue El mismo Satanás. ¿El mismo Satanás? ¿Sí, pastor? El anticristo. El anticristo. Pues Satanás usando al anticristo, ¿ah? Ajá, Satanás usando al anticristo. Así es. El anticristo mató a estos muertos. Por eso es lo que dice Mateo 10:28. Que temed más, en la segunda parte, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De eso nos tenemos que librar día con día nosotros, poniéndonos delante del Señor y no permitir, como hijos de Dios, que nada ni nadie nos aparte de escudriñar su palabra, de estudiarla, de meditarla y hacerla rema en nuestro diario vivir. Continúa, Apocalipsis 6:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo. ¿Quiénes clamaban aquí a gran voz? Aquí los mártires que murieron. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero. Imagínense, aquí ellos reconocen quién es su Señor. Y le dicen: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Qué le están diciendo? ¿Cuándo, Señor? Porque definitivamente ellos que se queden durante la gran tribulación, eso es ser terrible. Y aquí hay una pregunta con dolor y le dice al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre. Ellos aquí reconocen que el Rey de Reyes y Señor Señores es el que venga y es el que juzga. Y lo miramos aquí. Aquí las almas de los mártires reconocen que del Señor es la venganza y le preguntan: ¿hasta cuándo juzgará y vengará su sangre? Pero Dios tiene un tiempo cuando hará justicia al agraviado.
Y ese tiempo lo vamos a ver aquí más adelante. Es terrible cuando Dios derrame las copas de ira sobre esta tierra. Eso es terrible, esa cosa que nunca, jamás ha existido, ni volverá a existir, porque eso es tremendo. Y el 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas, imagínense, a ellos, a los mártires, les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, porque ellos en el 10 le preguntan, Señor, ¿hasta cuándo? Y aquí dice, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, cuando ellos preguntan aquí al Señor, todavía falta un grupo para que se complete. Y entonces puede el Señor hacer justicia y vengar esa sangre de esos mártires. Pero mientras tanto, dice, se les dieron vestiduras blancas. Cuando se dice que se le dieron vestiduras blancas, es lo que Pablo se refiere en 2 Corintios 5:3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudados. O sea, porque antes de que sean resucitados, el Señor les dio una vestidura blanca. Dice, y el color blanco revela que se trata de santos que dieron sus vidas antes de manchar sus ropas espirituales con el pecado. O sea, aquí el Señor está dando una recompensa. Dice, está dando unas vestiduras blancas, porque a pesar de las circunstancias tan grandes que van a vivir durante la gran tribulación, el Señor reconoce que se han esforzado y han luchado por no manchar sus vestiduras de sangre y de pecado. Esta segunda parte del versículo 11 nos dice que la gran tribulación será un periodo de continua persecución para los que manifiesten su fe en Cristo y su palabra. Hoy en día no tenemos esas persecuciones. En algunos países sí, pero nosotros aquí en nuestro país no tenemos este tipo de persecución. La persecución que se tiene es tal vez que puedan hacernos a un lado por creer en el Señor, o que digan, ay, qué aburrido esta persona, solo habla del Señor. Pero realmente la persecución que se va a vivir en esos otros tiempos, o lo que aún viven algunos en el Medio Oriente, aún en China comunista, donde no pueden hablar del Señor y no puede entrar la palabra del Señor y matan a los misioneros. Eso nosotros aquí en Guatemala no lo tenemos así. Así que realmente somos realmente bendecidos por nuestro amado Señor Jesucristo, de poder todos tener la palabra de Dios y poder escudriñarla. Entonces no la cambiemos por otro libro o por alguna película en la televisión que nos pueda gustar y dejar nuestro tiempo devocional aparte. Porque realmente, imagínense aquí lo que están diciendo estos mártires, ¿hasta cuándo, Señor? Eso va a ser terrible lo que va a vivir en ese momento. Yo no me puedo ni imaginar, aún lo leamos y lo que está escrito, realmente creo que nuestra mente no logra ver esa gran magnitud de eso terrible que va a pasar durante la gran tribulación. Continúo. Dice, los mártires de Cristo resucitarán y cantarán victoriosos. ¿Qué creen que van a cantar aquí los victoriosos? Vamos a ver quién quiere participar. Estos mártires de Cristo que van a resucitar y cantarán victoriosos. ¿Qué creen que van a cantar? Aleluya, creo yo. ¿Qué parte que hacía hermana Silvita? En el capítulo 5 dice que cantaban el cántico del Cordero. Y también habla del cántico de Moisés.
Muy bien, pastor, muchas gracias. Así es, miremos, dice, los mártires de Cristo que venzan sobre el anticristo resucitarán jubilosos. Fíjense, van a resucitar jubilosos, porque el Señor les ha dado la victoria. Entonces es un cántico que el Señor mismo les va a dar. Y ahí van a ver que dice Apocalipsis 15:2. Y dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Miren, un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. O sea, a los que habían alcanzado la victoria, estaban entonces, dice, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Imagínense el instrumento que el Señor les da, con las arpas de Dios. Imagínense, van a cantar jubilosos con las arpas de Dios. Miremos qué dice aquí. El versículo descrito anteriormente, Juan tiene una visión de dos eventos distintos que ocurren en el cielo. Primero, mira un mar de vidrio mezclado con fuego, lo que significa la victoria obtenida en medio del juicio. Por eso es un mar de vidrio mezclado con fuego. Dice, es la victoria obtenida en medio del juicio. El cristal es representativo de la pureza y santidad del Señor. Y el mar de vidrio ilustra la transparencia de los juicios de Dios. Porque Dios es justo. Dice la transparencia de los juicios de Dios. La segunda visión es que Juan mira a los mártires que resucitarán de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, que representa el triunfo sobre sus enemigos y las arpas que portan, y que Dios mismo les da un cántico que pueden acompañar con la dulzura musical de las arpas celestiales. Es que el Señor les da sus arpas y Él mismo les da un cántico. Continuamos. Y dice, los mártires resucitados entonarán el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Es el que cantó cuando Dios abrió las aguas. Muy bien, Pablito, así es. Cuando pasaron el mar, cuando Dios abrió el mar, porque salieron ¿de dónde? ¿De dónde salieron ellos? De Egipto. De Egipto. Entonces ahí hay un cántico de victoria. Aquí en la gran tribulación, los mártires que resucitan, dice que cantan con júbilo el cántico del Cordero, pero aquí dice que entonarán el cántico de Moisés, van a entonar los dos cantos, el cántico de Moisés y el del Cordero. El del Cordero, el que el Señor mismo les da, Él les da sus instrumentos, que es el arpa, y les da ese cántico, y miremos qué dicen esos cánticos. Antes del derramamiento de la ira de Dios, jamás conocida en la tierra, los redimidos de la gran tribulación elevarán al Señor su cántico de redención. Miren, esto es antes, o sea, cuando se cumplieron los primeros 3 años y medio durante la gran tribulación y antes de que empiecen los otros 3 años y medio, el Señor va a resucitar a sus mártires, los que murieron durante la gran tribulación. Entonces ellos van a cantar. Dice, los redimidos de la gran tribulación elevarán al Señor su cántico de redención, su cántico de victoria. Y dice aquí, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Imagínense, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, aquí el mismo Señor les da ese cántico. Tanto el cántico de Moisés y el cántico del Cordero representan la victoria que Dios les da. El primero, el cruce victorioso del Mar Rojo. Y el segundo, la victoria sobre Satanás a los mártires resucitados en la gran tribulación. Ambos cánticos contienen 7 verdades fundamentales. Miremos cuáles son estas verdades fundamentales que están dentro de ambos cánticos. Primero, se proclama la grandeza de las obras de Dios. Segundo, proclaman el poder de Dios. Tercero, hacen valer los caminos justos y verdaderos del Señor. Cuarto, la verdad que Dios es el Rey de los santos. Quinto, connotan que Dios es digno de ser temido. Sexto, expresan que solo Dios es santo. Séptimo, todas las naciones vendrán y adorarán a Jesús. Y vamos a ver qué dice Filipenses 2, 9, 11. Pero antes de eso, quiero que miremos cuál es la ira de Dios jamás conocida en la tierra. Antes que esto suceda, los redimidos de la gran tribulación elevarán al Señor su cántico de redención. Y son las 7 plagas. Miren, estas plagas son dolorosas llagas, el mar convertido en sangre, los ríos y las fuentes de agua se convertirán en sangre, el sol se calentará tanto que quemará a los hombres con fuego, oscuridad, dolores y llagas, el río Éufrates se secará, relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan grande cual no hubo jamás. Antes de que el Señor derrame la ira de las 7 plagas, los redimidos de la gran tribulación cantarán el cántico de Moisés y del Cordero al Señor. El cántico de Moisés, solo puse los primeros 3 capítulos y dice Éxodo 15, 1, 3. Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Que dice Filipenses 2, 9, 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjense, dice que toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto son los cánticos que los redimidos de la gran tribulación cantarán al Señor victoriosamente. Los santos resucitarán en la primera resurrección. ¿Qué quiere decir esto que los santos resucitarán en la primera resurrección? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál creen que es esa primera resurrección? ¿Y quiénes están aquí incluidos en esta primera resurrección? El Apocalipsis nos habla de 2 resurrecciones, la primera y la segunda. En la primera resurrección vamos a resucitar todos los que hemos creído en el Señor. Desde los santos del Antiguo Testamento hasta que la iglesia sea levantada.
Y los de la segunda resurrección son todos los que nunca creyeron en el Señor, desde Adán hasta el último día, cuando se lleve a cabo esta resurrección, que va a ser al final de los 1000 años. Ahí van a resucitar todos los no creyentes para enfrentar al Señor en el gran trono blanco, y de ahí saldrán condenados al infierno. Muy bien, gracias, pastor. Así es, o sea, la primera resurrección son todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y aquí todos, incluso entran los mártires de la gran tribulación, porque a veces ahí existe esa confusión de que ellos son la segunda resurrección. No, ellos también están dentro de la primera resurrección. A eso se refieren aquí. La segunda son, como ya nos explicó el pastor, aquellos que nunca han creído en el Señor, pero eso será después de los 1000 años. Y vamos a verlo aquí. Aquí dice, los mártires de Cristo resucitan para reinar con Él. Esto está en Apocalipsis 24. Y se levantan bienaventurados en la primera resurrección. Lo vamos a ver en Apocalipsis 25, 6. Y aquí dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, mire, tronos en plural. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que fue lo que ya vimos en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esta es la primera resurrección. Ellos, los que resucitaron ahí, vivieron y reinaron con Cristo en 1000 años, y son los que están sentados en el trono para juzgar, que reciben la facultad de juzgar. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí donde habla los otros muertos es lo que hablaba, nos decía el pastor, de la segunda resurrección, que son los que no, desde Adán hasta que pasen los 1000 años, hasta que se cumplan los 1000 años, que no han creído en el Señor y van a estar delante del trono blanco para ser juzgados y enviados al lago de fuego. Por eso esta es la primera resurrección. La primera resurrección son de todos los hijos del Señor, todos los que hemos creído en el Señor. Tanto antes del arrebatamiento como después del arrebatamiento. Los que se quedaron en la gran tribulación también entran entre esta primera resurrección. Hermana Carmencita, esa parte final del versículo 5, donde dice esta es la primera resurrección, se está refiriendo al versículo 4. Que nadie vaya a pensar que es lo que está en la primera parte del versículo 5, porque es la primera parte del versículo 5 es la segunda resurrección, ¿verdad? Pero cuando dice esta es la primera resurrección, se está refiriendo al versículo 4. Muy bien, pastor, sí, así es. Y por eso es que aquí sí se dan cuenta que la palabra también los separa, porque dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los de la segunda resurrección. Y el 5b, esta es la primera resurrección, o sea, significa lo que nos explicó aquí el pastor, que es lo que está aquí escrito en el versículo 4. Los que no adoraron a la bestia, a su imagen, ni recibieron su marca en la frente ni en su mano. ¿Hay alguna duda con esto de algún hermano? ¿No? Esa es la... ¿Sí, hermano Raulito? Hermano Raulito, encienda su micrófono. Perdón. Esa es la respuesta de la pregunta que usted había hecho, ¿verdad? De que esos eran los que habían sufrido en Jesucristo. Son los llamados mártires. Así es. Sí, pero que también son parte de la primera resurrección, a lo que se llama aquí la primera resurrección. Ajá. ¿Sí? La resurrección, muy bien. Hermano Raulito, porque lo importante es que quede esto claro, ¿verdad? Porque para que no vayan a tener ninguna confusión en este tema. Tal vez, hermana Carmencita, quiero aclarar.
La primera resurrección comprende a todos los resucitados en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí en el arrebatamiento de la iglesia resucitan también los santos del Antiguo Testamento. Luego van a resucitar también los de la gran tribulación, que está explicando hermana Carmencita. Resucitan los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Y resucitan también, ¿qué más se me escapa? Bueno, se me olvida alguien más, pero esa primera resurrección tiene varias etapas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Continúo. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Imagínense? Dice, somos bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. Y por eso aquí también dice en el 6, y ya está separado, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. O sea, aquí no está hablando de quienes no han creído, sino de quienes creyeron. Por eso lo subrayé. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fue lo que nos decía el pastor hace un momento. Los de la gran tribulación, los que son arrebatados, los 2 testigos y los que resucitan en la gran tribulación. Esos son la primera resurrección, ¿ok? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí creo que debí haberle subrayado esto porque esto va junto con la primera parte donde dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Está claro este versículo 6, hermanos? Tal vez solo aclarar a algunos hermanos, ahí cuando habla la segunda muerte, es la muerte eterna. O sea, esa es la segunda muerte. La muerte física es la primera muerte y la muerte eterna, o sea, la muerte espiritual es la segunda muerte. Muy bien, gracias, pastor. Por eso dice que no tiene potestad sobre estos, ¿verdad? Gracias, pastor. Continúo aquí. Y con esto termino, hermanos. Y quiero decirle, todo creyente debe disponer su corazón a la fidelidad y conducirse en el temor de Dios para que nadie arrebate la corona de vida que Cristo le ha preparado. Fíjense que sin ponernos de acuerdo con el hermano, el hermano Fernando, él leyó Santiago 1 y en Santiago 1:12, si quieren vamos ahí, habla precisamente de esto. Santiago 1:12 dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso quiero dejarles con esta reflexión, hermanos, a cada uno, porque dice, todo creyente, ¿qué verías? Yo debo disponer, aquí cada quien que ponga su nombre, debe disponer su corazón a la fidelidad y conducirse en el temor de Dios, para que nadie arrebate la corona de vida que Cristo le ha preparado. Amén. No sé si alguien tiene alguna duda o algo de lo que he expuesto.